hermanos, una nueva situación nos encontramos nosotros. Elecciones en el Ecuador. Resulta que siempre la derecha sale con algo a última hora que no se puede hacer prácticamente nada. Eso es lo que resulta. ¿Cómo es posible que menos de 24 horas antes de las elecciones, o 24 horas antes de las elecciones, ya cuando se cesó la propaganda y todas las cosas, el presidente lance un estado de emergencia, dando la autoridad absoluta a los militares y a la policía para penetrar en cualquier lugar, hacer cualquier requisa? ¿Qué sucedió ahí? Lo que sucedió fue lo siguiente. Las Fuerzas Armadas salieron a amedrentar a los indígenas para que no votaran y a comprar votos para que votaran a favor de la derecha. Eso fue lo que sucedió ahí. Amedrentaron el pueblo, bloquearon, metieron presión psicológica y presión física también, y de esa forma les roban las elecciones, porque fue un robo violento de las elecciones que le sucedió a Luisa González y el movimiento Revolución Ciudadana. Esto da mucho que aprender, porque vamos hacia allá, hacia la consecuencia de una desviación ideológica. Vamos hacia allá. Vamos hacia el fondo para analizar las cosas y para que los revolucionarios en el mundo tengan muy claro las situaciones. Y el costo político, ideológico, que eso significa, la desviación ideológica y no hacer el trabajo de la misión histórica que exige la ideología del marxismo-leninismo. Entonces vamos a ver. Ya conocemos los resultados. La imposición por la fuerza de la violencia y en contubernio del CNE, es decir, el contubernio del organismo electoral del Ecuador, vendido al poder, no tomó ninguna medida para unas elecciones pulcras y limpias. Además, en el proceso electoral, quien pasa a dirigir las Fuerzas Armadas para prevenir y proteger el voto es el organismo electoral. Y quien estaba dirigiendo el organismo electoral y las Fuerzas Armadas era el presidente candidato Daniel Noboa. Por tanto, lo que se entiende claro, que el organismo electoral estaba recibiendo órdenes y bajo las órdenes de Daniel Noboa. Así se organiza el fraude, con las instituciones coaptadas y compradas por el poder. Y como una situación, aprovechando lo que es la influencia política e ideológica del imperialismo norteamericano, Daniel Noboa le hace ver al país que está apoyado por los gringos y que los gringos son los que mandan allá, y todos esos jueces y el organismo electoral, para que Trump no le hiciera una suspensión de visa y de demás cosas, y por no enfrentar ese poder, entonces se sumieron a la voluntad política de Daniel Noboa. Esas son las cosas que suceden entre líneas. Esas son las cosas que no se expresan. Esas son las cosas que suceden por abajo. Entonces, ante esa situación, se impuso por el robo de las elecciones y las maniobras dolosas a los ojos de todo el mundo, pero al silencio de todo el mundo también. Entonces Daniel Noboa, con toda esa manipulación
y uso y abuso del poder. Óigalo bien, hizo un uso y un abuso del poder, el uso abusivo del poder, lo hizo. Entonces, de esa forma metió el terror. Como dijo Gestoso, el periodista Gestoso de Telesur, en un momento, que cuál sería la próxima maniobra dolosa, o la próxima maniobra, lo de dolosa se lo agrego yo, que porque ellos salen a última hora y no se prevé que ninguna ahora mismo. Esa era la maniobra y salieron a última hora. Eso quiere decir muchas cosas y que hay que hacer una preparación importante y para poderlo sacar del poder hay que hacer una preparación importante, que de eso vamos a hablar después de la pausa. Ahora vámonos a una pausa comercial y en breve retornamos. Estudio Humanos. Estudio musical. Ven y graba tu música con nosotros a un buen precio. Comunícate con nosotros al 809-241-1103. Seguimos de regreso. Resulta que por Luisa González votaron las mismas personas. Bueno, votaron las mismas personas. Y Daniel Noboa terminó de hacer el fraude. Los fraudes se hacen de dos formas. Se hacen en las urnas, se hacen en el sistema, que son más difíciles, con la anuencia de la dirección del CNE, o se hacen en las calles. ¿Cómo se hace el fraude en las calles? Amedrentando, usando la fuerza pública y abusando del poder, que fue lo que hizo Noboa. Entonces, por eso logró Noboa subir, a pesar de todo ese descrédito que tiene, subir al 55%, mientras Luisa González se quedó en el 44%. Después del palo dado, ni Dios lo quita, como se dice popularmente en el barrio. Ya el fraude está montado y los mafiosos logran quedarse en el poder. Ahora viene otra etapa. Viene la etapa de la impugnación, que hay que hacerla para desacreditar ese sistema corrupto y perverso que tienen en el Ecuador. Pero también viene la etapa de la lucha popular, porque las condiciones se van a agravar en el Ecuador. Es así. Vienen esas dos etapas. Ahora bien, esta es la etapa inmediata. Las impugnaciones es la etapa inmediata. Si esas impugnaciones se puedan hacer con una huelga nacional exigiendo nuevas elecciones, fuera fenomenal. Si esas fueran las capacidades que hoy tuviera la Revolución Ciudadana, fuera excelente. Ahora bien, pasado ya la impugnación y pasado esas cosas, ellos se van a confirmar en el poder. De eso estamos eminentemente claros. Ahora, el qué hacer después, porque ya dentro de 4 años viene otro proceso, a menos que no se dé una situación de la que se dan en el Ecuador, una de esas crisis políticas, con esas huelgas y movilizaciones que se dan, a menos que no resulte una ruptura, que haya que adelantar elecciones, serán las próximas elecciones en 4 años. Ahora, eso quiere decir que la Revolución Ciudadana, que tiene un techo electoral del 44%, tiene que trabajar para subir el techo electoral. Ahora bien,
como la Revolución Ciudadana tiene casi la mayoría o es la mayor fuerza política con representación congresional, lo que quiere decir que van a tener posibilidades de recursos de los propios salarios de sus propios congresistas para acrecentar las posibilidades de la movilización y de la lucha social en la confrontación política e ideológica. Pero para hacer eso, ¿qué debemos hacer? Para hacer eso, lo que nosotros debemos hacer es precisamente, primero, desde hoy mismo, el Ecuador debe replantearse el problema de la formación, profundización ideológica de su militancia. Una mayor formación en el aspecto ideológico de la formación marxista-leninista, acompañado del componente histórico de lo que es la historia del Ecuador. Entonces, a toda la militancia debe formársele en materia de la sociológica, de lo que es la historia del Ecuador, las grandes luchas del Ecuador, acompañado de ese componente ideológico marxista-leninista. Logrado elevar el nivel de conciencia ideológica en la militancia, entonces ahora vamos para la calle. Y el trabajo debe consistir en el trabajo en las iglesias, sean católicas o evangélicas, donde la militancia debe hacer su trabajo en las organizaciones sociales y también tratar muy bien lo que es la penetración en el campo indígena. Hacia allá debemos ir a organizar los indígenas. Los indígenas deben estar organizados y formados. Entonces la Revolución Ciudadana debe llegar hasta ahí. El trabajo no debe ser a través de un tercero. El trabajo tiene que ser directo. Entonces, por tanto, debe asumirse ese programa de educación interna y educación externa a las grandes masas. Acompañado todo eso de denunciar cada cosa que suceda en cada pueblo, en cada fábrica y en cada lugar. Abastecer a los medios de comunicación en las redes de las denuncias, de las violaciones y manipulaciones en contra del pueblo. Entonces todo eso que va resultando en acrecentar las luchas en los barrios y en acrecentar las grandes luchas nacionales por el poder y por la felicidad del pueblo, que se llama el socialismo. Hasta una próxima, hermanos.